personas con diferentes trasfondos, con situaciones difíciles, vidas en las cuales quizás vivimos con hábitos pecaminosos por muchos años, y el Señor, a través de su Santo Espíritu, obrando en la vida de las personas, ¿sí?, nos atrae, y como les digo, de diferentes formas de trasfondo, de pensamiento, nos atrae y hace una iglesia. Y estas cartas que hemos estado viendo, pensaba yo acerca de nuestro Señor Jesús cuando Él escogió estas 7 iglesias, y me preguntaba yo, ¿por qué habrá escogido estas 7? ¿Sí? Vemos en estas 7 iglesias cosas positivas y cosas negativas, y yo pienso que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de nuestros hijos y estamos con otra familia, ¿qué cosas hablas? ¿Qué dices de tus hijos? Ay, ese es bien cochino, ¿sí? Ese no tiende su cama, ¿sí? Ese nunca se lava los dientes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nuestros hijos o de nuestra familia o de alguien cercano? Normalmente decimos, no, pues mi hijo es muy estudioso, ¿no? Saca puros 10. Ella está en el cuadro de honor. No, él siempre es bien limpio, huele a perfume todo el tiempo. Y normalmente nos gusta solamente exaltar lo bueno, ¿no? Y pensaba en nuestro Señor Jesús. Él es el dueño de las iglesias. Él es el que las fundó, el que las sostiene. Y cuando escogió estas 7 iglesias, Él no solamente pensó, ¿por qué no le mandó una carta a la iglesia de Colosas? Era una buena iglesia, eran hermanos que se amaban, que trabajaban. O los de Tesalónica, que fue otra iglesia que se apartó de los ídolos, quemaron los libros de brujería, dice que se volvieron al Dios único, y era una iglesia buena. Pero no, escribió a todo tipo de iglesia, porque creo que todo tipo de iglesia representan las iglesias de todos los tiempos y de este tiempo, ¿sí? Y hemos estado viendo, y quisiera ver brevemente, y otra vez con oferta, a las chimichangas, ¿sí? ¿Quién quiere unas chimichangas gratis? Hoy amanecieron así como indolentes, como que ¿qué pasa con este día? ¿Sí? ¿Qué hay en sus corazones, hermanos? Pellízquense si están vivos, porque ahorita vamos a tratar de algo bien importante de una iglesia que estaba... No lo vamos a leer, pero a ver, rápidamente, ¿quién me dice las iglesias que hemos visto y la característica principal? El que me lo diga se lleva una orden de 2 chimichangas. ¿Saben de qué están hechas las chimichangas? ¿Por qué creen que se les dice chimichangas? Sesos de changas. Así es que, rápidamente, ¿quién me dice las iglesias que hemos visto y una característica? ¿Alguien lo tiene presente? Aunque se pueda apoyar en sus apuntes. Se va. Quien diga yo, levanta la mano, no comiencen así como que murmurar todos. ¿Nadie se anima? Bueno, entre todos lo hacemos rápidamente. Primero está la iglesia de Éfeso. Su característica principal: la iglesia que perdió su primer amor. Luego viene la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente. ¿Sí? ¿Se le reprocha algo a la iglesia de Esmirna? No, era la iglesia sufriente, la iglesia que era fiel a Dios y que le dice, aunque ustedes piensan que son débiles, no son débiles, aunque ustedes piensan que son pobres, no son pobres, porque me tienen a mí, y son ricos y son fuertes. ¿Sí? Después de eso, ¿qué iglesia vino? Pérgamo. La iglesia, ¿cuál fue la característica principal de esta organización? La iglesia tolerante. Tienes ahí unos cuantos y los estás tolerando. Aguas.
Aguas con tolerar el pecado. Y luego vino la iglesia Tiatira. La iglesia, hace 8 días la vieron. ¿Cuál fue la característica? Tolerancia. ¿Y la de Pérgamo cuál era? Esta no. No la hemos visto. Tolerancia. Que fue la de la piedrita, cuando le dieron su piedrita. ¿No veniste? Sí, venimos. Los piedrados se los vamos a dar a los que dieron su piedrita. Bueno, yo tampoco vine, así que ya, vamos a lo que ya tuvimos introducción. El Señor escogió estos diferentes tipos de iglesias y 7 hermanos. El número 7, y principalmente en Apocalipsis, que lo vamos a ver muchas veces, es plenitud. Entonces, al escoger estas 7 iglesias, escogió la plenitud, lo que abarca en todas las iglesias. ¿Sí? Y ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Les voy a animar a que se pongan de pie. Es que no sé qué definición hayan dado si no se las doy yo. Porque como yo no la di, yo que la iglesia en Mora, la que toleraba a esta mujer que sabía que seducía y todo ello, era tolerante y había inmoralidad, había falsas doctrinas. Tiatira. Entonces la de Pérgamo era donde había la enseñanza de los nicolaitas. Era la enseñanza que toleraban falsas doctrinas y la otra toleraban inmoralidad. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Apocalipsis capítulo 3. Yo voy a leer el verso 1 y ustedes 2 y así hasta el verso 6. ¿Sale? Yo leo el 1 y ustedes el 2. Hace 8 días nos alabó el hermano Víctor, hace 15 días el hermano Víctor, porque leemos muy parecido. De verdad nos salió bien la lectura. Hasta nos sorprendimos. Bien, verso 1 y ustedes 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y averigua las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas estables que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu sea de la iglesia. Entonces, si están llevando apuntes para aquellos que están llevando notas, la iglesia de Sardis, la iglesia, ¿cómo creen que la podríamos definir ahora que ya leímos así de pasadita el capítulo, los versos? La iglesia que estaba muerta. La iglesia que estaba. Vamos al verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás. ¿Quién está dando el diagnóstico, hermanos? El Señor Jesucristo, quien escudriña lo profundo de los corazones. Él es el que está diciendo cuál es la condición de esta iglesia. Ahora, en este capítulo 3 que voy a estar dando 3 iglesias,
he separado cada iglesia en 7 cosas. Una es el escritor, autor, el que está mandando la carta. El segundo aspecto es la iglesia. La tercera es la ciudad, cuáles eran las condiciones de la ciudad. La cuarta, el elogio, si lo había. El quinto punto es el reproche. El sexto, el mandato. Y el séptimo, el consejo. Y aquí me voy directamente al reproche. Y después vemos el que manda la carta. ¿Cuál es el reproche? Tienes el nombre, y ahí se puede traducir esta frase: tienes la apariencia de que estás viva, pero estás muerta. Y a través de lo que estuvo compartiendo la hermana Nancy acerca de las cartas, me gustó mucho una ilustración y una historia, y se las quiero compartir. Había en el siglo XVIII, en 1800, un hombre que se llamaba Jeremy Bentham. Este hombre fue un filósofo y reformador social muy conocido en Inglaterra. Y este hombre murió en el año de 1832. Este hombre trabajó en universidades, era una persona muy conocida. Y él pidió que cuando muriese, su cuerpo fuese embalsamado, de una forma tratado con químicos y puesto en una vitrina, en la cual estuviese un cristal y todo lo demás cubierto de metal, y fuera visto este hombre. Y esto fue puesto en su testamento. Así es que, como fue un hombre que era muy importante, lo hicieron, lo embalsamaron, lo pusieron los tratamientos químicos y luego lo metieron en una vitrina, sellaron esa vitrina y lo pusieron ahí. Y dentro de su petición fue que él era un hombre que asistía al Colegio de Londres, y que él asistía normalmente a las juntas en las cuales había determinaciones de cómo iba a funcionar la universidad y todo ello. Y él pidió, como él lo acostumbraba a hacer, estar en estas juntas, que él pudiera seguir asistiendo a estas juntas. Y se le concedió su deseo. Entonces, en estas juntas normalmente había un libro en el cual se registraban los nombres de las personas que asistían. Y este hombre, año tras año, aún muerto, le llevaban en un carrito, ponían su cuerpo y estaba ahí en la junta. Y en este libro, sí, anotaban el nombre de la persona y decía: Jeremy Bentham, presente, pero sin voto. Presente, pero sin voto. Sí. Y esto ha acontecido por muchos años. Este era un hombre que asistía ahí, que lo veían físicamente, que veían su cuerpo, su apariencia, que estaba presente, pero no tenía voto. ¿Por qué no tenía voto? Porque él ya no estaba. Y era una ilustración para hablar algo de la iglesia de Sardis, de gente que a veces, y que aquí en la iglesia de Sardis posiblemente estaban gente que estaba muerta espiritualmente, gente que no tenía el Espíritu de Dios, que estaban presentes, pero sin participación. Solamente se les veía ahí en la congregación, pero ellos no participaban. Ahora, dice Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, ¿lo recuerdan? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, hermanos, aquí tenemos una iglesia que está muerta. ¿Qué se puede hacer con un muerto? ¿Qué se hace con un muerto? ¿Qué se hace con un muerto? Se entierra. A veces antes de que se entierre se hace algo con los muertos. Antes de prepararse, que a veces para definir por qué murió el muerto.
Una autopsia. ¿Para qué nos ayuda la autopsia? Para saber las causas de la muerte. Y hermanos, yo quiero que la hagamos de doctores en esta mañana. Aquí tenemos una iglesia que estaba muerta por el diagnóstico de aquel que conoce el corazón, de aquel que podemos pensar que es el médico divino y puede saber cuando algo tiene vida y palpita y cuando algo está muerto. Y quisiera que comenzáramos a pensar, quizás especular o buscar fundamentos bíblicos. ¿Por qué una iglesia podría morir? Tenía vida. Esta iglesia, hermanos, se cree, según historiadores, que la fundó también el apóstol Pablo. Sí. Que esta iglesia, cuando Pablo fue a Éfeso, ¿sí? Recuerden que estas 7 iglesias estaban en lo que era Asia Menor o lo que es ahora Turquía. Y había distancias cortas entre Éfeso y Sardis. Y se cree que posiblemente Pablo fundó esta iglesia. De ahí se conoce a un historiador y apologista que se llamaba Melitón, que escribió un comentario aún sobre el libro de Apocalipsis. Y esta iglesia tuvo vida en un momento. Hubo creyentes, hubo gente que realmente experimentó vida, pero llegó un momento en que murió. ¿Por qué podría morir una iglesia, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué podría morir una iglesia? Porque yo creo porque dejan de tener comunión personal con Dios. ¿Ok? Dejan de tener comunión personal con Dios. Por una mala enseñanza. Por una mala enseñanza. ¿Por qué más? La paga del pecado es muerte. ¿Cómo dices, La mucho? paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Falta de amor. Por la alimentación. Por la alimentación. Porque no están redimidas y nosotros regeneradas. Porque hay personas que no están redimidas y no están regeneradas. Entonces, está una iglesia viva. Venimos, adoramos al único Dios vivo. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y comienza a llegar gente. Gente no regenerada. Gente no nacida de nuevo. Y en vez de predicar el Evangelio, se comienza a predicar que Dios quiere que todos seamos ricos, Dios quiere que tú seas sano, Dios quiere que tú tengas 2 trabajos, que tengas 3 casas, que te vayas a Acapulco, bueno, no, Acapulco ya no, que te vayas a Cancún, ¿sí? Que Dios quiere prosperidad para tu vida, ¿sí? Dios quiere que te vaya bien. Pero dentro de las cosas que comentaron, por la predicación, se deja de predicar el Evangelio de Cristo y comienza a llegar gente que no ha nacido de nuevo. Se comienza a tolerar el pecado. ¿Sí? Ya no se le dice pecado al pecado, ya nomás se le dice, pues tienes unas pequeñas faltas, corrígelas, o ya quizás ni siquiera se te pide que las corrijas. Con que tú des tu ofrenda, con eso estás bien con Dios. Tú no te preocupes, tú nada más das tu diezmo y si das más, estás bien con Dios. ¿Sí? No se predica el Evangelio, se tolera el pecado, ¿sí? Se comienzan a enseñar falsas doctrinas. ¿Y qué pasa? ¿Con qué tipo de gente se comienza a llenar esa iglesia? Con gente no regenerada, no nacida de nuevo. Ahora, hermanos, esta era una iglesia, si lo volvemos a leer el verso 1, dice, yo conozco tus obras de que tienes nombre, de que vives y estás muerta. Era una iglesia que tenía buena reputación. Lo veían las otras iglesias, quizás no sé si tenían sus reuniones, sus confraternidades de iglesias, o se conocían y decían, no, la iglesia de Sardis es una buena iglesia. Mira, ahí tú vas y te dan la bienvenida, ahí tú vas y te dan una buena ofrenda. Son buenos hermanos. ¿Sí? Si nos damos cuenta en la iglesia de Sardis, ahorita que leímos, ¿qué otros problemas tenían? ¿Era una iglesia que era perseguida? No. ¿Era una iglesia en la que había inmoralidad?
¿Era una iglesia en la que Satanás estaba instigando contra ellos? Hermanos, ¿por qué? Porque Satanás no necesita atacar a gente que está muerta espiritualmente. Sí. Para Satanás es tan cómodo llevarse a una persona de la cantina, bueno, no se la lleva él al infierno, pero promueve su perdición de una persona que está en una cantina, que de una persona que esté sentada en la iglesia y que tenga la apariencia de estar viva, pero está muerta. Recuerda lo que nuestro Señor Jesús, vamos a Mateo 23, verso 27. Porque nuestro Señor Jesús, con todo el conocimiento del corazón de las personas, Él trataba con la gente y le decía en San Mateo 23, versos 27 y 28, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En la mañana oraba, hermanos, por nuestra iglesia y por este mensaje, y pensaba, Dios, ¿qué es lo que usted mira en el corazón de su iglesia aquí en Chicabasco? Habrá gente que está muerta, pero que tiene una apariencia de estar viva y que su corazón realmente está lejos de usted. ¿Qué es lo que les dice a los fariseos, no? Y por eso los fariseos aborrecían tanto a Jesús, porque les decía la realidad de su corazón, y en vez de pensar y decir, bueno, quizás Jesús lo que Jesús nos dice es verdad y me tengo que arrepentir, ¿qué hacían los fariseos? Se enojaban más por hablarles de su hipocresía, de su apariencia. Y saben una cosa, hermanos, yo no sé cuántas personas estamos aquí, solamente hay una apariencia en nuestra vida. No sé, yo le decía a Dios, yo le ruego, Señor, que cada persona que es parte de su iglesia en Chicabasco, Señor, ninguna se pierda, ninguna esté pensando, no, yo soy hijo de Dios, yo tengo una buena reputación, me dicen que yo soy buen esposo, o que yo soy buen trabajador, o que yo doy mis diezmos y tengo buena reputación, porque es lo que tenía la iglesia de Sardis, buena reputación, buena apariencia. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo distinguimos a alguien vivo de alguien muerto? Hablando de la vida espiritual. ¿Cómo se distingue? ¿Cómo tú sabes que estás vivo y no solamente es una apariencia tu vida? Porque aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que los de Sardis tenían el entendimiento de que ellos estaban muertos? Y ellos decían, oye, pues la verdad, pues nos reunimos y cantamos y ofrendamos y hacemos cosas, hacemos buenas obras, mandamos despensa a la gente y todo ello. Y decían, pero bueno, pero sabemos que estamos muertos y cuando nos muramos nos vamos a ir al infierno. ¿Ustedes creen que ellos sabían que estaban muertos? No. ¿Y saben qué, hermanos? Eso es más terrible que el que anda emborrachándose y sabe que si se muere se va a ir al infierno porque es un pecador, que aquel que cree porque tiene una buena apariencia, que cree que se va a ir al cielo porque tiene una buena apariencia, que aquel que practica el pecado abiertamente y sabe que está muerto. Entonces, yo te hago una pregunta, ¿tú cómo sabes que estás vivo genuinamente? ¿Cómo sabes que hay una realidad espiritual en tu vida? Sí. Y
Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3, verso 9. 1 Juan capítulo 3, verso 9. Verso 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí vemos dos puntos, y eso ya lo hemos llegado a mencionar muchas veces, hermanos. ¿Sí? ¿Practicas alguna forma de pecado? ¿Te enojas? Y todos los días te enojas y dices, bueno, pues así es mi carácter, así es mi familia, y así soy yo, y ya qué más da. Pero Dios dice que si tú practicas un pecado, el enojo es pecado, la mentira es pecado, el chisme es pecado, los malos pensamientos son pecados. Y Dios dice, ¿verdad? Y si yo practico eso y no amo a mi hermano, todos vivimos en un hogar, en una familia. Y si le pidieras a la persona que vive contigo, a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, tus familiares, que en una forma clara pudiera escribir cómo es tu conducta. Porque ¿quiénes son los que más te conocen? Los de tu casa. Los de tu casa. Sí. Estaba hablando con alguien y me dice el esposo, es que los niños se lo dicen, oye mamá, ¿por qué siempre estás enojada? Pues es que así soy yo, ¿no? Y a veces lo tomamos y lo hemos dejado como algo normal en nuestra vida, que practicamos el pecado, pero somos hijos de Dios. No, pues yo vine y ya participé de los emblemas. ¿Creen que haya gente que haya participado de los emblemas y se vaya al infierno? Hermano, Sí, hermano. yo creo que somos los que más nos conocemos, pero también somos los que nos tapamos nuestros pecados. Pero la gente de afuera que nos ve, por eso es que no. ¿Sí? Ahora, ¿por qué murió la iglesia de Sardis? Porque dejó de señalar el pecado. Porque mejor, para evitarnos conflictos o que la audiencia, pues dice que si hablo de esto, quizás dentro de 8 días van a estar la mitad, porque se van a incomodar. Porque no es un mensaje cómodo. Porque a veces el tratar el pecado de alguien, a veces, y me lo ha dicho alguien, oye, es que es muy incómodo cuando se hacen esas cosas, eso no se tendría que hacer. Pero es correcto, es necesario, es bueno para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se murió el pecado? Porque el evangelio no se predicó, porque no se habló de la santidad. Porque el amor genuino entre los hermanos solamente fue una apariencia y en sus corazones estaba resentimiento. Y dice aquí que el que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Y platicamos con unas personas y decían muchas situaciones que estaban viniendo y nos decían, una de las dos personas, es que yo creo que hay pecado. Hay pecado. Y están pasando estas cosas. Y les di consejos, digo, mira, ponte a escribir todos los nombres de tus familiares. Y pregúntate, ¿estoy en paz o no me hablo con esa persona? ¿Estoy en paz? ¿Sí? O sencillamente luego decimos, yo ya pinté mejor mi línea. Eso será una actitud del Hijo de Dios, pintar su línea. ¿Sí?
¿Quién ya ha pintado su línea? Aguas. Porque yo creo que ese aerosol habla de pecado, de resentimiento, de intolerancia, y sencillamente de una persona que está muerta espiritualmente. Y sabes una cosa, hermano, hermana o amigo, en esta mañana, en serio, y es mi oración, Dios en su Santo Espíritu les lleva al convencimiento que no ha nacido de nuevo. Será terrible que tú hayas estado en una iglesia, que hayas escuchado el Evangelio, que creas que eres hijo de Dios, pero sencillamente viviste una apariencia. Estaba leyendo también acerca de que las distancias que hay entre la Tierra y las estrellas son unas distancias enormes. Se miden en años luz. ¿Qué es esto? ¿Saben a cuánto viaja la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Ok, 300.000 kilómetros por segundo. Tuve la duda si era por segundo o por hora. Por segundo, ¿verdad? Ni el correcaminos. 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz. Y la distancia que se mide entre la Tierra y las estrellas es en años luz. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, a la estrella más cercana estaba leyendo que eran como 3.000 y tantos años luz. O sea, la luz viajando a esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, en 3 años alcanzaríamos a llegar a la estrella más cercana. Esto implica una cosa, hermanos, que una estrella pudo ser que haya muerto ya, pero su estela de luz, su rayo de luz, todavía lo percibimos, aunque la estrella ya está muerta. ¿Sí? ¿Sabían eso? No sé si lo habían escuchado. Que puede ser que estamos viendo la luz de algunas estrellas, pero ya murieron. Ya solamente vemos un reflejo. ¿Sí? Y hermanos, yo oraba, decía a Dios, yo sé que para usted no es difícil, porque usted tiene todo el poder a través de su Santo Espíritu para obrar en las vidas. Ahora, aquí estamos viendo el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico o el reproche? Estás muerto. ¡Qué terrible! Porque quizás vamos a ver por ahí otra iglesia que causaba náuseas, pero todavía causaba algo, pero esta iglesia estaba muerta. ¿Sí? Y esa es la peor condición para una iglesia, porque sencillamente en esa iglesia sucedió algo que se menciona en el libro de Ezequiel. Icabod. ¿Saben qué significa Icabod? Habla del pecado del pueblo de Israel cuando ofendieron tanto a Dios con su idolatría, su inmoralidad y todo ello, y la presencia de Dios salió del templo, y la palabra mencionada ahí es Icabod. ¿Qué significa? La presencia de Dios se fue de ese lugar. ¿Y saben qué había pasado con la iglesia de Sardis? La presencia de Dios se había ido, porque ahí había gente muerta, gente que no era sensible a la voz de Dios, que ya no escuchaba, que no sabía de Dios, gente solamente que se cubrían unos a otros con una buena apariencia, una aparente amistad, una apariencia de que estaban bien sus familias, pero como el Señor les dijo a los fariseos, pero por dentro están llenos de huesos que se están putrefactos y descomponiendo. Y esa era la condición de esta iglesia. Pero ahora veamos al autor, hermanos. ¿Quién es el autor? ¿Qué características da el autor? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora, recuerden que el espíritu de Dios es uno. Pero 7, ¿de qué nos habla, hermanos? De plenitud. Él tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Y miren, dice aquí mismo Apocalipsis, capítulo 4, verso 5. ¿Alguien que lo lea, por favor? Apocalipsis 4, 5 y luego Apocalipsis 5, 6. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono había 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Okay.
5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, 5, 6, Sí. en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ok, vuelvo a enfatizar, el 7 nos habla de plenitud, no de cantidades. La plenitud del Espíritu de Dios está sobre toda la tierra. ¿Quién los posee? El Cordero. Ahora, aquí en el autor, ¿qué dos características vemos de nuestro Señor Jesucristo? El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa esto? Tiene toda la plenitud del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que es muy claro en una persona que está muerta? No tiene el Espíritu. Sí, una persona que está muerta espiritualmente. Es lo que nos dice Efesios 2:1, ¿no? Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, sin vida, practicando el pecado, sin la presencia del Espíritu de Dios. Y ahora a esta iglesia que estaba muerta le está diciendo, pero yo soy el que tengo la plenitud del Espíritu para dar vida. Yo soy el que puedo dar vida aún a esta iglesia muerta. Y miren lo que dice ahora el libro de Ezequiel, capítulo 37. Les compartía los jueves que estaba leyendo el libro de Ezequiel y vemos calamidad tras calamidad, juicio tras juicio de parte de Dios para su pueblo, cómo es llevado cautivo, cómo mueren las mujeres, los niños, cómo por sus pecados y idolatría Dios trae juicio sobre ellos y sobre un montón de naciones, los filisteos, los de Tiro, los de Sidón, los de Moab, un montón de naciones sobre las cuales Dios trae juicio por su pecado y su maldad, porque Dios, que es el dueño de la vida y del ser humano, ha decretado que el alma que pecare, esa morirá. Y Dios trae juicio. Pero miren lo que nos expresa nuestro Dios misericordioso en Ezequiel 37, verso 1. Después de su condición del pueblo de Israel, de estar apartados y alejados de Dios, viviendo en pecado, ahora les dice el verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Sí. Esos huesos secos, y que lo va a decir después, era el pueblo de Israel, era su condición espiritual. Estaban muertos en sus delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios. Y le pregunta al profeta, ¿esto tiene vida? ¿Estos podrán vivir? Y le dice una contestación sabia, tú lo sabes, Dios, yo no sé, tú eres el que lo sabes. Verso 4. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo que puede dar vida a los huesos secos, a los seres sin vida? La palabra de Jehová, la palabra de Cristo, el Evangelio. No son historias bonitas que contemos, no son historias de prosperidad, es la palabra de Jehová. Sí. Y ya creo lo hemos comentado esto de que en alguna ocasión nos comentaba alguien de un seminario que ya no me acuerdo de dónde se escuchó la historia, que un maestro agarró y se llevó a todos los seminaristas al panteón. Les dijo a cada uno de ellos, agarren una tumba. Ya cada quien agarró una tumba y les dijo, ahora comiencen a predicarle. Y pues unos a otros se quedaron viendo como diciendo, pues qué absurdo, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿qué puede hacer predicarle aquí a una tumba? Y les dijo el maestro, ¿saben que eso es lo que ustedes hacen cuando predican el Evangelio?
Ustedes les predican a gente que está muerta espiritualmente. ¿Y qué poder ustedes tienen para darle vida a una persona que está muerta? Ninguno. Pero si ustedes predican el evangelio que da vida y ustedes son fieles al evangelio que da vida, entonces podrán creer que esa tumba o que esa persona podrá tener vida. Verso 4. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. Y la palabra espíritu en el original se dice ruach. Es aliento de vida. Es vida para lo que está inanimado. Ruach. Y miren cuántas veces se menciona esto. Verso 5, lo vemos la primera vez. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: y aquí yo hago entrar ruach, vida, en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros ruach, espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel subió por encima de ellos, pero no había en ellos todavía espíritu, vida. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hermano, amigo, si el espíritu no ha venido a tu vida a darte vida, por más que tengas buenos hábitos de abundancia, tu corazón, como les dijo a los fariseos, están llenos de injusticia y de maldad. Venimos y tenemos aquí una apariencia, pero nuestras mentes están llenas de idolatría, de pornografía, de deseos carnales, de avaricia, de maldad. Y a veces ese es el hábito de lo que pensamos. Y en el trato con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, se refleja esa conducta. Y se ven nuestros hechos. ¿Por qué? Porque ruach, el espíritu, no está en la vida de una persona. Está muerto. San Juan capítulo 16, hermanos. San Juan capítulo 16. Verso 7. Pero yo os digo, San Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está hablando nuestro Señor Jesús, porque si no me fuere, el Consolador, esto es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, te va a convencer de pecado, de justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de pecado por cuanto no me han visto como su Salvador, que no se han arrepentido de sus pecados. Entonces el Espíritu de Dios, cuando viene a tu vida, te convence de pecado, y cuando Él te convence de pecado, es bien clara la manifestación de la obra en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que antes tú practicabas y hacías, ahora lo dejas de hacer y dices: Dios, yo aborrecía a mi papá, pero ahora, Señor, perdóname, porque eso había en mi corazón, y capacítame a amarlo. Dios, yo aborrecí a esta gente que me lastimó, pero ahora, por tu poder, yo puedo amar y puedo perdonar, y ya no quiero vivir con eso en mi corazón. Antes yo practicaba la pornografía, antes yo practicaba la idolatría, la inmoralidad, pero ahora, Señor, por tu Santo Espíritu, perdóname y ayúdame a vivir esa vida transformada.
Y si esto no ha sido una experiencia en tu vida, y como algunos solamente dicen, yo ya hice mi oración. La oración no son palabras mágicas que te dan vida eterna. Porque si tú no tienes un corazón que acompañó esa oración, no tuviste un corazón convencido de tu pecado, puedes estar en la condición de esta iglesia de Sardes. Y yo pienso que en la iglesia de Sardes ya no les estaban explicando que era un muerto espiritual y que era uno que estaba vivo, que era uno que había nacido de nuevo y que era uno que seguía viviendo en su maldad, en su pecado, muerto. ¿Estás vivo? ¿Estás viva? Sí. Dice el libro de Lucas, capítulo 16, verso 22. Es la historia del mendigo y el rico, y solamente leo esta parte, verso 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en perdidos. Luego les digo que personalicen los textos. Personaliza el texto, pero personalízalo. ¿Con cuál te gustaría personalizarlo? ¿Con el mendigo, con Lázaro o con el rico? Si lo personalizas con Lázaro, fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios, a un lugar de consuelo. Pero si lo personalizas con el rico, qué terrible, ¿no? Y podrías ponerle tu nombre. Y morí, y alcé mis ojos, y estaba yo en tormentos. El infierno, hermanos, no es un cuento para asustar niños. Es una realidad de la justicia y santidad de Dios contra todos aquellos que aborrecieron a su Hijo y no lo recibieron como Salvador. Y el Señor nos deja su palabra para advertirnos. Y hermano, hermana, es algo tan importante que tú examines tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué a veces no manifiestas adoración? ¿Por qué no a veces manifiestas gratitud? Hermanos, en serio, hace un momento de decir algún varón que se pare. O sea, no hay varones que tengan gratitud, que tengan amor y que digan, si yo oro, debería faltarnos el tiempo por todas las lecturas, por todas las oraciones, pero ¿qué fruto sale de tu corazón? A lo mejor no hay ningún fruto que sale de tu corazón porque estás muerto. Y un muerto no puede producir adoración y alabanza que salga del corazón, porque solamente es porque te indiquen que lo hagas. Y qué terrible será que tú abras tus ojos en el Seol y en una eternidad estés ahí consumiéndote, porque nunca te arrepentiste genuinamente y no creíste en Jesús como tu Salvador. ¿Cuántos años tienes todavía de vida? ¿1? ¿Terminarás este año? ¿Llegarás a Navidad? ¿O se te acabará tu vida antes? ¿O la mía? ¿Cuántos años? Sí. Y qué terrible es que no tengas certeza y tengas claridad de que seas hijo de Dios y que tú estarás en la presencia de Dios, porque tus frutos lo manifiestan. ¿Qué frutos? ¿Qué frutos? No practicas el pecado. Amas a tu hermano o a tu hermana. Sí. Has perdonado a tu prójimo. A veces, hermanos, no entiendo cuando hemos visto tanta gracia de Dios, que hay gente que todavía puede tener resentimiento hacia una u otra persona cuando Dios nos ha perdonado tanto y nosotros no somos capaces de perdonar y nos sentimos dignos y decimos, no, esa persona no es digna de mi saludo, no es digna de que yo le trate, porque yo soy mejor persona. Y no vemos cuánta gracia y misericordia Dios ha tenido para con nosotros y todavía tomamos esas actitudes
que a veces pienso, hermanos, puede ser de gente muerta o a veces de gente tan carnal que no se distingue si es una persona viva o es una persona que practica la carnalidad. Pero hermanos, estamos aquí por misericordia de nuestro Dios. Y Dios quiere hablar a tu corazón y que tú reflexiones que si tú naces de nuevo, lo que nace de nuevo vence al mundo, vence el pecado, puede amar a su prójimo, puede vivir vidas de santidad. Y si esa no es tu práctica, ¿por qué esperar? ¿Por qué no quebrantar tu corazón delante de Dios y decirle: Señor, yo creí que estaba vivo, yo tenía o pienso que tengo una buena apariencia, hablan bien de mí, pero la realidad, Señor, es que tu espíritu no produce vida en mi vida, y por eso sigo estando en la misma condición, sigo teniendo esa forma de pensar todo el tiempo. Miro y codicio, miro y deseo, no hay pensamientos limpios, no hay verdad en mis labios, no hay honestidad en mi corazón. ¿Sí? No amo a mi esposo, a mi esposa, la soporto, pero apenas veía con una pareja de apenas y decía: es que ya no lo soporto, ya. ¿Cómo no puedes soportar? Si no está el Espíritu de Dios, pues no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el amar y perdonar, hermanos, es una cuestión de sentimientos. Es una cuestión de determinación que podemos lograr por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por el Espíritu de Dios puedo determinar amar a mi esposa y serle fiel a Dios y a mi esposa, porque el Espíritu de Dios está en mi vida. Y eso es una realidad para todo hijo de Dios. Si tú estás viviendo y soportando y tolerando y ya estás amargado, estás amargada, quizás estás muerto espiritualmente y no te has dado cuenta 15, 20, 30 años de tu vida. ¿Por qué el Señor escogió esta iglesia? ¿Por qué no nomás escogió iglesias que les alabara y escribiera cosas bonitas de ellos? Porque el Señor quería que escucháramos esta realidad que está pasando en muchas iglesias. Hay gente muerta que no ha nacido de nuevo y que no tiene una experiencia de una vida de comunión íntima con Dios, de santidad, de amor a su prójimo, de estar con un corazón de gozo y paz. Y la realidad es que solamente viven una vida soportando el cristianismo, frustrados porque no pueden experimentar victoria en sus vidas. Y eso es una persona muerta espiritualmente.